Hola, ¿qué tal autodidactas? Bienvenidos a su canal. Hoy vamos a ver cómo instalar SAMP en Debian 12. Y para eso, pues lo primero que hay que hacer es ir al navegador para descargar la herramienta. Y bueno, para esto, simplemente abren una pestaña nueva. Vamos a ponerle SAMP. Como ustedes ya saben, pues es un paquete de herramientas para desarrollo web. Vamos a darle aquí al primerito. Y aquí viene la parte de Linux. Le damos un clic y va a decir tu descarga debería empezar automáticamente. Si no, pues le picamos acá. Vamos a picarle aquí ya que no descargó automáticamente. Y ahora sí está descargando. Por aquí pues bueno, vamos a esperar a que termine y continuamos. Una vez que terminó de descargar, nosotros vamos a ir a una terminal. Chequen aquí cómo... Vamos a hacer esto más grande. Y vamos a entrar a descargas. Es lo primero. De ahí no a desktop, ¿no? CD descargas. Ah, ok. CD download. Yo lo tengo así porque está en inglés. Ahí se me olvidó cambiarle el idioma, pero no pasa nada. Damos un ls y aquí está SAMP. Ahora, SAMP, así como viene por defecto, no lo van a poder instalar. Vamos a darle un sudo chmod 777 y damos un tabulador. ¿Para qué? Para darle todos los permisos para poder ejecutarlo. Le vamos a dar enter. Ok, me equivoqué en la contraseña. Me la va a pedir otra vez. Ahí está, nos pide la contraseña. Y si damos un ls nuevamente, ahora es de color verde, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sudo punto diagonal y escribimos SAMP y le ponemos el tabulador. Ahí está. ¿Por qué? Porque esto ya pues, es un ejecutable, pero es .run y estos .run se corren así, ¿no? Igual que un sh, por ejemplo. Vamos a darle enter. De inmediato nos va a mostrar lo que hemos visto en Windows y vamos a darle... Aquí debería decir siguiente. Vamos a darle siguiente. Igual vamos a dejar todo siguiente o forward. Siguiente. Ahora vean esto. Dice que se va a instalar en OPTLAMP, ¿sale? Para que lo tengan bien presente porque esa es la ruta que van a tener que estar mirando. Siguiente. Y siguiente. Aquí solamente hay que ser pacientes porque hay un punto donde dice 100% y todavía sigue ahí. Entonces hay que esperar hasta que acabe de instalar de manera paciente. No creo que pase los 5 minutos. Pues vamos a esperarlo. Como les decía, simplemente hay que ser pacientes, nos tardó más de 3 minutos. Vamos a darle aquí en finalizar, ¿no? Y que levante el panel. Hay un panel gráfico que lo podemos estar buscando y así, pero créanme que no va a ser necesario. Fíjense aquí como dice Manage Server y ya está iniciado por defecto Apache. Incluso podemos iniciar MySQL de una vez. Con que se ponga verde aquí, basta. Se está tardando un poco, pero ahí está. Ahora, vamos a cerrar esto. Sí, le vamos a decir que sí. Es importante que ustedes sepan más el comando que encontrar la interfaz. El comando es muy simple. Sudo, bueno, pero si escriben, ¿no? Sudo opt lamp y vamos a ponerle status. Aquí nos dice de inmediato Apache está corriendo y MySQL, que son los que más nos importan, ¿no? Ahora bien, ¿cómo detengo yo estos servicios si por alguna razón yo quiero hacerlo? Voy a usar el mismo comando y le voy a poner stop. Si yo vuelvo a dar status, ahí está, miren, ya dice que no está corriendo. Ahora bien, ¿cómo vuelvo a levantar esto? En vez de status le vamos a poner start y vamos a darle enter. Acá ya dice ok y volvemos a dar un status
Y ahí está, miren, Apache Running, MySQL y Running. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Hay que ver dónde está nuestra carpeta de proyecto. cd, opt, lam. Y por aquí debe haber un htdocs. Miren, aquí está. ¿Sí? Vamos a ver cd htdocs. pwd. Y vemos que esta es la carpeta. O este es el path de la carpeta que contiene nuestros proyectos PHP. ¿Sí? Entonces van a buscar otra vez htdocs, pero de esta manera. Antes de empezar a agregar tus proyectos, te recomiendo que si es de desarrollo este panel, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a regresar una y vamos a hacerle sudo chmod -r777 htdocs. Le damos todos los permisos a htdocs para que lo puedas mover libremente y no estés agregando contraseña ni usando usuario root. Le damos enter y si dan un ls, vean como htdocs ya está en color verdecito. Y si entramos nuevamente y damos un ls, aquí hay varias cositas, ¿sí? Podríamos ver que trae este index, por ejemplo. Vamos a ponerle cat index y vemos que pues no trae la gran cosa. Este index vamos a editarlo, entonces vamos a ponerle nano index.php y vean esto, podemos borrarlo aquí. Simplemente borran todo, no va a pasar absolutamente nada, créanme. Y acá también, ¿no? Borramos esto. Y en vez de que pongamos eso, vamos a hacer lo siguiente. PHP info. Ahí está. Y vamos a dar control O, enter, control X. Vamos a ir ahora a lo que es un navegador. Y vamos a ponerle aquí localhost. Vean cómo ya les muestra la versión de PHP 8.2.4. El folder ya tiene permisos. O sea, es lo que hicimos en este momento. No entramos como administradores. Simplemente le dimos un nano a index. Le quitamos lo que tenía y lo iniciamos, ¿no? De hecho, todo esto que ven aquí ustedes lo pueden borrar sin ningún problema. Y pueden empezar a agregar sus carpetas de proyecto para iniciar pues, el desarrollo, ¿no? Espero les haya servido o les funcione o que hayan aprendido algo que a lo mejor no sabían. Si les gustó denle like y suscríbanse. Nos vemos en otro video.